El tema de hoy es el valor del diagnóstico oportuno y serán nuestros especialistas, los doctores Alejandro Fons Escoffier, director del Servicio de Imagenología, y el doctor José Enrique Cardeña Capetillo, director del Laboratorio de Análisis Clínico. Bienvenidos y vamos a entrarle a nuestro tema. Con toda esta experiencia, señores doctores, de tantos años en el diagnóstico de enfermedades de todo tipo, ¿cuál es el valor de la oportunidad? El valor del tiempo en el diagnóstico de una enfermedad. Bueno, yo considero que la detección oportuna es el más grande de los valores que podemos tener en el manejo de una enfermedad que puede prevenirse o que puede detectarse para evitar un mayor daño o un mayor crecimiento del problema. El hacer uso de diferentes mecanismos, diferentes métodos de diagnóstico, como son los bioquímicos, que el doctor Cardeña nos especificará con mayor detalle. Los estudios de imagen nos brindan una proporción muy interesante en materia de diagnóstico oportuno. En el particular caso del cáncer de mama, las lesiones pueden ser visibles con 2 años antes de que la mujer pueda palpar su lesión o la lesión en alguno de sus senos. Entonces podemos verla en un estudio de imagen, un estudio de mastografía específicamente, y en algunos casos en los estudios de ultrasonido también, hasta con 2 años de anticipación. Y esto significa, trasciende y repercute de manera económica en medicina social, en medicina gubernamental, pero también repercute en una mayor oportunidad de tratamiento y menor costo en el tratamiento menor costo en los tratamientos de la patología del cáncer de mama, específicamente. ¿Por qué digo esto? Porque en la mayor parte de estas situaciones puede erradicarse la enfermedad con un procedimiento quirúrgico oportuno. Valga la redundancia y la insistencia en la palabra oportuno, porque al tiempo de que se descubre, se programa una serie de circunstancias que van a desenlazar en la remoción del tumor y la eventual curación de la paciente. Cuando se detecta oportunamente el cáncer específicamente de mama y se detecta oportunamente en otros tipos de cáncer, las posibilidades de curación en los pacientes que lo padecen, que adquieren la enfermedad, pueden llegar al 95% de los casos, lo cual, contestando la pregunta, el valor de la curación de la enfermedad, no estamos diciendo que no se trate, no se pase por un viacrucis, por un proceso de sanación en el que pueden estar incluidos procedimientos quirúrgicos, estar incluidos procedimientos quimioterapéuticos, que ciertamente van a tener inconformidad y van a tener una problemática del entorno familiar, que van a ser complicaciones en el tratamiento, pero definitivamente el valor de detectar a tiempo una patología no puede medirse. Es muy valioso el tiempo en el que se descubre la enfermedad y se puede dar un manejo que eventualmente va a curar al paciente. Esto que dice, doctor, es tremendo y no exagero al decirlo, porque ¿no? La posibilidad de que una condición de cáncer de mama, cuando se hacen las recomendaciones precisamente del tacto, de las mujeres de autoexplorarse, el hecho de que antes de que pudieran detectarlo ellas mismas, se pueda en un momento dado detectar 2 años antes, eso es extraordinario. Cambia completamente el pronóstico del paciente, de la paciente. En todos los órdenes, en el económico, en el emocional,
en el médico, en todo. El entorno familiar, la dinámica que se va a desenlazar o que se va a desarrollar a partir del diagnóstico. ¿Por qué? Porque si encontramos un tumor que ya tiene metástasis o invasión en el cerebro, en los pulmones, en los huesos, pues el manejo que le puede dar el médico oncólogo es meramente un manejo paliativo, es acompañar al paciente para proveerle el mayor nivel de confort durante el proceso de deterioro que es inevitable. Lo van a acompañar con quimioterapia, lo van a acompañar con medicamentos para las náuseas y principalmente para el dolor, pero esto con la finalidad de darle un poco más de tiempo de vida, pero la oportunidad de curar, pues en ese momento, en ese estadio, ha desaparecido. Y eso es el valor más importante que se le puede dar al diagnóstico oportuno. Esa oportunidad la da entonces el tiempo. El tiempo, indiscutiblemente. Doctor. Bueno, buenas tardes. Efectivamente, la medicina preventiva tiene mucha mayor importancia que la medicina curativa. El área en la que yo estoy, que es el área del laboratorio clínico, tenemos muchas pruebas que se hacen inclusive desde nacimiento, que permiten prever ciertas enfermedades a través de la medición de sustancias, la mayor parte de ellas proteínas, cuya presencia o ausencia en la llamada prueba del tamiz neonatal nos dice si un pacientito recién nacido tiene el antecedente, por ejemplo, de un hipotiroidismo. Entonces, a través de la medición de ciertas proteínas, en este caso la TSH, si en ese estudio del recién nacido se comprueba que esta proteína está ausente, pues se le da tratamiento con oportunidad para que este recién nacido no tenga problemas que pueden ser muchos si no se detecta a tiempo, entre ellos el retraso mental. Y si así nos vamos con las pruebas, desde que estamos en la etapa de recién nacido, ya en el transcurso de la vida, ¿qué se puede hacer para prevenir algunas enfermedades? Sin que necesariamente lleguemos al médico con una enfermedad. Ejemplo es los niños, adolescentes inclusive, y hasta en los adultos, ¿verdad? No está mal que periódicamente, aconsejable una vez cada 5 años, una vez cada año, dependiendo de la edad, voy a empezar por las pruebas de los coproparasitoscópicos. Niños que se enferman frecuentemente, que solamente se les da tratamiento curativo, pues es posible que detectemos que tiene algún parásito y dándole el diagnóstico exacto, pues se le da el tratamiento oportuno antes de que este niño pueda desarrollar, por ejemplo, alguna apendicitis. En el transcurso de la vida, definitivamente, conforme más edad tenemos más riesgo de padecer enfermedades. Y es así como escuchamos en la calle: ya te mediste tu colesterol, es probable que lo tengas elevado, y toda la gente dice atinadamente: yo no tengo colesterol. Bueno, ¿qué medida preventiva se debe de tomar? Aconsejable para las personas que que saben que en sus familiares hay riesgos, ¿sí? Sobre todo en ellas. Personas que saben, por ejemplo, que en su familia hay algún diabético, o que alguien tuvo alguna enfermedad del corazón, o definitivamente si alguien de sus familiares se infartó, ¿verdad? Infarto del corazón. Esas personas se les aconseja que más temprano acudan de manera preventiva al laboratorio para que se haga lo que se conoce con el nombre de perfil de lípidos. En el perfil de lípidos determinamos el colesterol total, los triglicéridos y lo que se llama el colesterol bueno y el colesterol malo. Con esos datos que los llevemos de manera frecuente, al menos para esas enfermedades cardíacas, pues vamos a saber si tenemos o no elevaciones en estos niveles. Y aquí en Yucatán, nuestra comida rica, ¿verdad? Deliciosa, muy deliciosa, ¿verdad? Pero
condimentada. Pero bastante condimentada y con cantidades un poco elevadas de grasas, pues somos proclives a tener concentraciones elevadas de este colesterol o triglicérido. Si detectamos que a tiempo nuestras mediciones son elevadas y tomamos medicación oportuna, no se van a acumular en nuestras arterias y por lo tanto vamos a prevenir un futuro infarto del miocardio, ¿sí? Igual, si una persona se siente débil, etcétera, una biometría hemática nos dice cuál es la cantidad de sangre que tiene, si está adecuada, etcétera. ¿Qué otra prueba es importante tener presente? En el caso de los varones, se recomienda a partir de los 40 años acudir para hacerse la prueba del antígeno prostático. Esta prueba detecta de manera oportuna cuando el paciente masculino puede tener, si sus niveles están elevados, puede ser considerado como que se está detectando a tiempo el cáncer de próstata, ¿sí? Es posible que en el público exista la idea de que hacerse la detección oportuna de cáncer de próstata significa, pues, alguna situación embarazosa, ¿sí? De no querer, primero, no ir al médico para que nos diga la verdad, ¿sí? Pero cuando nos enfrentamos al hecho médico de que en los varones las causas más frecuentes de muerte por cáncer es el cáncer de próstata, y con una sola medición que nos hagamos cada año del cáncer de próstata, del antígeno prostático, podemos detectar esta proteína, ¿sí? Pues es una medida muy importante para que nosotros detectemos con oportunidad esta enfermedad. Estamos hablando de un catálogo de enfermedades graves, estamos hablando de cáncer, estamos hablando de todo lo que es la diabetes, estamos hablando de todo lo que representa a nivel circulatorio, vascular, cardiológico, todo el colesterol, los triglicéridos, el ácido úrico, con todo lo que esto representa en términos de calidad de vida, de contaminación. Y esto, están ustedes diciendo que antes de padecer la crisis, la enfermedad, llegar en una situación crítica con el médico para ver cómo es que se puede curar, esto podría ser atendido con un costo en tiempo, emocionalmente, en sufrimiento, y además especialmente en cuanto al aspecto médico, que pues nunca será lo mismo el hecho de atender un problema que quizá tenga un tamaño de 1 milímetro, de unos milímetros, algo que puede tener ya un tamaño considerable de centímetros, en donde se dice a veces ya no hay nada que hacer, o es muy poco lo que podría hacerse, ¿no? Sí, yo creo que hay que abonar a esto que menciona puntualmente el doctor Cardeña, otros mecanismos de detección, como sería la hipertensión arterial. El checarse eventualmente o rutinariamente con cierta frecuencia la presión arterial en las personas mayores también puede detectar a un enemigo silencioso, porque la presión arterial va subiendo, va subiendo, va subiendo, y no se da cuenta el paciente, y cuando revienta y le viene la hemorragia cerebral o tiene algún problema de estos a consecuencia de la hipertensión o las placas de ateroma o la formación de diferentes anomalías cerebrales por la hipertensión, el valor de haberlo detectado a tiempo y tratarlo a tiempo con una pastillita por las mañanas que le va a bajar la presión y va a regular la presión, hubiera evitado una hemorragia cerebral. También, como decía el doctor, los infartos por la hipercolesterolemia y las dislipidemias
que no solamente el colesterol, sino también los triglicéridos, que seguramente los radioescuchas lo han escuchado en muchos lugares y en muchas consultas, también pueden producir y condicionar la formación de émbolos cerebrales, y esto producir la famosísima embolia, y la embolia tiene sus repercusiones que a manera muy personal se los puedo fehacientemente decir, cambia completamente, puede cambiar fehacientemente la dinámica y radicalmente la dinámica de una familia. Si el paciente es la jefa de familia o el jefe de familia o el proveedor principal, recientemente el código ictus se está adoptando en todas las unidades de salud públicas y privadas, que es para dar tratamiento a lo que ya pasó. Pero ¿y si detectamos una dislipidemia, detectamos una arritmia cardíaca, detectamos un tumor en alguna parte del cuerpo antes de que se generen estas consecuencias? Entonces, la calidad de vida que va a tener la persona es infinitamente mejor a la calidad que puede tener padeciendo la enfermedad hasta llegar a la culminación de la misma con su historia natural. En síntesis, podría afirmarse que el valor del tiempo es crucial, es fundamental. Lo es todo en un momento dado para quien de pronto se enfrenta ante una situación de detectar un problema, un mal, alguna infección, algún daño, y esto, pues la única manera de poderlo lograr es también creando creándonos una cultura de la prevención, una cultura para prevenir y de no ser reactivos. Es cierto, si bien existen pruebas que nos pueden orientar según nuestros antecedentes familiares a lo que estamos propensos, también a nivel privado existe lo que se llaman check-ups o chequeos, que cada quien se lo puede armar a su medida dependiendo de sus riesgos, y que también son variables dependiendo de la edad, inclusive de la edad, sexo y profesión. Exacto. De tal forma que cuando el radioescucha quisiera acceder a esto, pues es presentarse realmente no solamente en el sector privado, también en el sector público, puede decir, como mis familiares tuvieron tales y cuales enfermedades, qué es lo que se puede hacer, aun cuando yo en este momento me encuentro sano, quiero prevenir, me siento bien, ¿verdad? También es posible, yo doy constancia de que eso también es posible en el sector público, pero en el sector privado también, pues se pueden hacer programas de chequeo de las pruebas, tanto de imagenología como de laboratorio, dependiendo de la edad, y uno puede hacerse las pruebas que acabo de mencionar, o más, ¿sí? Dependiendo el rango que quiera abarcar. Es así como, por ejemplo, en el tamiz neonatal, normalmente, por norma, la norma oficial, por el uso del tamiz neonatal, se hace el tamiz normal. Luego existe el tamiz ampliado con 67 enfermedades. Pero también existen en los países desarrollados hasta 325 pruebas que se pueden detectar desde que nace una persona. Y entonces, pues, el futuro de la medicina preventiva a lo mejor ahí va a estar. ¿Sí? Quiero también hacer alguna aclaración. Un maestro nos decía que sí es muy importante esto de las prevenciones, ¿sí? Y es la base de esta plática que tenemos ahora, ¿verdad? De tal forma que cuando nosotros tomemos la iniciativa de ir al sector salud para hacernos la prueba que consideremos la debemos hacer por nuestros riesgos familiares,
estaremos tomando la iniciativa correcta para saber qué tenemos y cómo lo podemos curar antes de que esta enfermedad nos haya llegado. Una cultura preventiva. 100%. 100%. 100%. Hay que aclarar aquí un punto, que una cosa es la prevención y otra cosa es la detección oportuna. Pero juntos, de la mano, son la mayor posibilidad de permanecer saludable por mucho más tiempo. El juntar estas dos condiciones, la detección oportuna y la prevención. ¿Por qué hablo de esto? Hablando de la dislipidemia, del colesterol y los triglicéridos altos, bueno, comerme una hamburguesa todas las mañanas con papas fritas y tomar refrescos embotellados de alto contenido de azúcar, evidentemente van a condicionar una alimentación inadecuada que con el paso de los años se va a ir acumulando. Pero si tuvo a bien mi mamá, mi papá, mis hermanos, educarme en la forma de comer y me proveyeron de una conciencia diciéndome que debo de comer frutas y verduras, como lo dicen todos los medios de comunicación, todos los médicos en sus consultas, coma frutas y verduras. ¿Quién lo hace? Eso es una cosa muy importante que se debe de mencionar. La grasa es muy sabrosa, pero también tiene sus detalles y no debemos excedernos en el consumo de grasas, en el consumo de azúcares, en el consumo de harinas, etcétera. Y además de tener un consumo moderado, adecuado y un consumo de los alimentos indicados, tener una costumbre de una rutina de ejercicio, el tener una determinada actividad rutinaria, condiciona una mejor salud en la enorme mayoría de los casos. ¿Por qué? Porque pues, por salir a montar bicicleta me atropella un coche, digo, me empeoró la salud, pero es la menor de las cosas. Por aquellos puristas que pudieran decir, no, es que por la bicicleta tengo riesgos. Sí, todo tiene riesgos en esta vida. Así es. Pero la mayor posibilidad de salud está tanto en la prevención como en la detección oportuna. La integración de los protocolos de imagen con los protocolos bioquímicos y patológicos que menciona el doctor Cardeña también, al integrarlos multiplicamos exponencialmente la detección oportuna. Pero los antecedentes que cada individuo trae en su alimentación, en sus hábitos de ejercicio, sus hábitos de sueño, sus condiciones de estrés laborales, la situación, el entorno de vivienda, si vive cerca de una fábrica, está expuesto a radioactividad, está expuesto a vapores de mercurio, qué sé yo. Entonces, todas esas situaciones, esas condiciones laborales del hogar, de su rutina de ejercicio y su rutina alimentaria, además de la concientización de que debe checarse llegada determinada edad para evitar que una enfermedad se aparezca de manera sorpresiva. Y obviamente el tratamiento sea mucho más fácil, más llevadero y hasta más económico para todos. Si es medicina pública, para el gobierno que paga los tratamientos, y si es medicina privada, para el paciente que detectó a tiempo un problema antes de que se convirtiera en una desgracia. Tengo una pregunta que dice, ¿qué enfermedades detecta el tamiz neonatal? Si es realmente efectivo y hasta qué edad se puede hacer. Déjeme decirle, señora claro. Ana Flores, que esta detección que se llama el tamiz neonatal es de obligación en México y ningún recién nacido que salga de un hospital se debe de ir de ese hospital sin que antes se le haya tomado la muestra del talón, para que en esa muestra de sangre que se le toma del talón se realicen las pruebas respectivas.
En general, dice, ¿hasta qué edad se puede hacer? Para que esta prueba tenga, eficacia, se dice que se debe de hacer 3 o 5 días después de que nace el producto. ¿Por qué de 3 a 5 días? Porque se le tiene que retar con leche para ver si produce la sustancia del organismo que desdobla a la galactosa. Puesto que si se le da antes de retarlo, no podríamos detectar esta enfermedad que se llama galactosemia. Como dije anteriormente, pueden haber hasta 300 enfermedades que se pueden diagnosticar, pero en el sector salud se hacen la de hipotiroidismo, la de galactosemia, fenilcetonuria, fibrosis quística, hiperplasia suprarrenal congénita. Esas son las que se hacen, que se llama el tamiz básico. Existen otras enfermedades, ¿sí? Que, como por ejemplo la enfermedad de Fabry, la anemia metilmalónica, diabetes mellitus insulino dependiente, galactosemia clásica, etcétera, que iría hasta las 300 y tantas enfermedades. De hecho, estas 6 que mencioné primero son las que tienen la mayor frecuencia. Y solo para decir un dato, el hipotiroidismo congénito es 1 por cada 2,000 nacidos. Es bastante. Es un montón. Sí. Es mucho. Y calculamos que somos más de 20 millones o más de 100 millones de habitantes, ¿no? Y aquí en Yucatán somos 2,5 millones, ¿verdad? Si no se detectara a tiempo, pues habría mucha gente con problema, sobre todo en el caso del hipotiroidismo, de deficiencia mental. ¿Verdad? Bien. ¿Hasta qué edad se puede hacer? Pues realmente, si nace, es un ejemplo hipotético, nace algún niño que no nace en un hospital, pero sí se presenta a las 3 semanas o hasta el mes al hospital, también es valedero hacerlo, esta prueba. Ya después del año, pues ya no, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque ya estas enfermedades ya se manifestaron. De hecho, cuando algún paciente llega con datos clínicos en donde sospecha alguna de esas enfermedades, ya tiene 1 año o 2 años, casi siempre preguntamos en el hospital si se hizo este tamiz y la verdad nos dicen que no. Y entonces, pues, por no hacerlo, se presentan estos datos. Otra pregunta que me hacen es, ¿se puede detectar un daño grave en el sistema urinario con una prueba de orina? Bueno, aquí en realidad la palabra grave es la que valdría la pena analizar. También dicho sea de paso, existen pruebas que son sencillas, en el sentido de que, por ejemplo, si yo doy mi orina, ¿sí? Pues sencillamente algo que yo elimino es lo que están examinando. Son medidas no armadas. Pero si yo necesito tomar una muestra de sangre, pues sí tengo que tomar una aguja con una jeringa, hacer una venopunción, tomar la muestra, que dicho sea de paso también, es un riesgo prácticamente nulo que existe al hacer esta toma de sangre. Pues precisamente para el examen general de orina, pues lo único que hay que hacer es dar la orina adecuada para lo que se quiere investigar. ¿Por qué digo la adecuada? Si yo en cualquier momento del día deposito la orina en un recipiente y esa orina la llevo al laboratorio, pues me van a decir, esto solamente te sirve para que yo te haga un examen general de orina. Pero si yo quiero un urocultivo, pues las condiciones en las cuales debe presentarse el paciente deben de ser diferentes, como aseo de los genitales y el segundo chorro de la orina. Y así sucesivamente para el tipo de prueba que se quiera hacer de la orina. Concretamente, entonces, respondiendo de que si con un examen general de orina puedo detectar daños graves, pues en realidad, daño grave, si yo veo
que en la orina hay sangre, ¿sí? Realmente le estoy detectando algo grave, porque usted no se espera, ni yo espero encontrar sangre en la orina. Y así, si a esa orina la sedimento y le hago una prueba que se llama Papa Nicolau para ver si tiene células neoplásicas malignas y sale una célula neoplásica maligna, definitivamente, ¿sí? Yo voy a detectar un daño grave, ¿verdad? Pero un simple ego de una persona sana nos dice si estamos bien en 10 o 12 parámetros que son los que reportamos en el examen general de orinas. Y para el antígeno prostático se puede presentar una persona necesariamente con receta médica, realmente no. El paciente se puede presentar sin receta médica, ¿sí? Y dice, quiero hacerme un antígeno prostático. Y es en cualquier momento, a cualquier hora, ¿sí? Sin que necesariamente esté en ayuno. Hay unas pruebas que no es necesario el ayuno. ¿Sí? Para esta prueba ni no la es... abstención tampoco de relaciones días anteriores. Bueno, ahí sí es importante que mencione que de hecho se le pregunta al paciente. Es muy buena la observación, porque el tener relaciones en los últimos 2 días, pues estimula la próstata y hace que esta proteína se produzca en un poco de mayor cantidad. Y en general, niveles de 4 nanogramos por mililitro mayores de esto, hay algo ahí. ¿sí? Hay que ir al médico con esos valores, ¿verdad? Porque o fue porque tuvo relaciones, o fue porque tenía prostatitis, o fue porque tenía una infección urinaria, o es porque es el comienzo de un cáncer de próstata. O sea, quiero aclarar, no porque salga una vez aumentado el valor del antígeno prostático, el paciente tiene cáncer de próstata. No, pero es muy oportuno para que con esa prueba él vaya con el urólogo para que digan, bueno, vamos a ver con este resultado si se te ratifica o sobre todo si sigue aumentando, entonces ahora sí eres sujeto de estas otras pruebas. No dejarlo como... No dejarlo definitivamente. Claro, muy bien. Yo quisiera abonar un poquito, complementar un poquito esto, porque la pregunta fue de que si podía ir sin receta médica o no. En los casos de análisis clínicos de sangre y de orina, de excremento, pues como bien señala el doctor, no es un requisito fundamental. Sin embargo, en el área de imagen, sí, el estudio de imagen, en la mayor parte de ellos, requieren el uso de radiación ionizante. Esto, que dicho sea de paso, hay algunas corrientes globalifóbicas y con ciertos conocimientos o intenciones que desconozco realmente, pero son tonterías el decir que una mastografía puede condicionar la aparición de cáncer, porque usan radiación. ¿Se debe indicar la mamografía? Sí, todas las mujeres, no tiene que llegar con receta porque tiene 40 años y ya el protocolo universal es que en la mayor parte, las mujeres mayores de 40 años pueden ir y tomarse un estudio. Pero si se va a tomar una radiografía de tórax, si se va a hacer una tomografía computada, ya estamos hablando de unos niveles de radioactividad mayor, que no se justifica el exponerse innecesariamente si no existen datos clínicos que justifiquen el uso de esta energía para detectar algo que no saben qué es. Por ejemplo, hacer una tomografía de la cabeza para ver qué sale, si el paciente habla bien, camina bien, come bien, silba, abre sus ojos o escucha, no tiene ningún sentido. Si es porque tiene dolor de cabeza, muy bien, el dolor de cabeza tiene muchas condiciones y esto debe de ser analizado por un médico. Y el médico determinar si el dolor de cabeza requiere una pastilla de paracetamol, aunque digan que todos recetamos paracetamol, o
requiere de un estudio más detallado. Entonces, ahí sí aplica el de que consulta a tu médico en los estudios de imagen. Reforzando, la mastografía utiliza radiación ionizante, sí. El utilizar la mastografía para detectar oportunamente, está científicamente, hay cientos de miles de estudios que demuestran que en la inmensa, que en todos los pacientes, la detección, la eventual detección de una enfermedad cancerosa en la mama es mucho más benéfico que dañino el recibir la radiación en este caso. Otra pregunta que hacía la señora Flores también era que si la tomografía y la resonancia magnética son exactamente, ¿qué diferencias tienen? Pues las dos son estudios seccionales que cortan el cuerpo en pedacitos, pero uno utiliza radiación ionizante y el otro utiliza energía electromagnética. La reconstrucción de las imágenes está en una computadora, se hace dentro de una computadora, y esto nos proyecta en el monitor formas diferentes. Es, dicho de una manera muy coloquial, es como ver una moneda en la mesa. Pues la ve uno, un tumor, lo vamos a ver como vamos a ver una moneda en la mesa. Si lo vemos con la tomografía, lo vamos a ver de un lado. Pero si lo vemos con la tomografía y la resonancia, pues entonces vamos a tener la vista de las dos caras de la moneda. ¿Por qué? Por el comportamiento molecular de las células y de las estructuras, de los componentes y de metabolitos que produce las células, ¿no? Las células malignas. Otra de las preguntas era que hay enfermedades que no dan síntomas y que aparecen de manera, ¿cómo se dice? Esporádica, espontánea, en una familia, en una persona, como la esclerosis múltiple. Sí, esto sucede, pero es como que caiga un rayo. No se puede prevenir y no se puede determinar cuándo va a aparecer. Estas apariciones de novo son, no son alteraciones, son condiciones de la genética particular de cada individuo. Y si van a aparecer y van a generar una enfermedad, no hay manera de detectarlo. La medicina tiene sus niveles. Como dice por ahí una de las páginas del internet, los médicos somos sanadores, pero no somos dioses, ni somos adivinos. Entonces, con documentación podemos decir que la mayor parte de las enfermedades las podemos detectar de manera oportuna, pero no todas. Y a la señora Luz González le quiero contestar específicamente que menciona que ha recibido por WhatsApp, Facebook y Twitter cadenas en las que dicen que no es bueno hacerse una mastografía. Yo le quiero contestar a la señora González específicamente que la mastografía va a permitir ver en dos de cada 100 mujeres un cáncer 2 años antes de que lo pueda tocar su médico. Si lo encontramos en esta proporción y dimensionándolo de esta forma, podemos quitar ese tumorcito que es del tamaño de una lenteja, lo vamos a quitar, y después de eso la persona no va a tener quimioterapia, no va a tener radioterapia, no va a tener más que una vigilancia después de esto. Dígame usted si es tan importante, qué tan importante puede ser y qué tan dañino puede ser. No existe ningún documento científico en ninguna revista seria, indexada a nivel mundial, en donde se plasme, en ningún estudio, que se plasme que la mastografía haga daño, sino todo lo contrario. Si no fuera así, créame que muchos científicos y muchos médicos de todo el mundo levantarían la voz y dirían, no es cierto, es falso, es dañino, le están haciendo mal, están comercializando la medicina. Créame que no es así.